Que es un escritor argentino, actualmente dirige el Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile, y este libro es bien interesante, tiene que ver con la Revolución Rusa, pero tiene que ver con narraciones, cosas desconocidas, anécdotas, peripecias, pequeñas historias que se van cruzando unas con otras y que son bastante, algunas de ellas desconocidas y muy entretenidas. Así es que mezcla un poco la literatura con la historia. Memorias de octubre de Federico Galente. Ustedes tienen que hacer referencia a el hashtag combinación clave y ya están participando. Vamos a iniciar el panel. Tenemos a Rodrigo Echecopar y a Jorge Ramírez ya aquí, y lo vamos a iniciar con un contacto que teníamos presupuestado a esta hora con el candidato a senador por la región de la Araucanía, Francisco Huanchumilla. Pancho, ¿cómo estás? Hola, Fernando, gusto saludarte. Bueno, lo primero que queríamos conocer, Francisco, ¿qué es esto de este video donde tú apareces? Ahí te han sacado mucho a colación, casi señalando que muchas de las cosas que has dicho en realidad eran imposturas, no eran situaciones de verdad. ¿Qué es este video? ¿De dónde salió? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, esto sucedió cuando yo llevaba 5 meses de intendente, o sea, hace más o menos 3 años y medio atrás. Fui invitado a ICARE por los empresarios, y a mí me pareció que la idea no era hacer un discurso políticamente correcto, lleno de frases diplomáticas, sino que ya hablábamos la firme, y por eso pedí hacer una reunión sin grabación reservada, y ellos estuvieron de acuerdo y accedieron. Y bueno, después de 3 años y medio, sospechosamente, se hace una edición de una cosa que duró más de 1 hora y media, y a un mes de las elecciones senatoriales y presidenciales, donde yo estoy bien aspectado, entonces es media sospechosa la situación. Ese es el contexto en que nace este video. O sea, te estaban grabando cuando dijeron que no iban a grabar. Bueno, dicen que había un robot, entonces bueno, yo no sé si los dueños de casa son los que mandan o manda el robot, digamos, que estaba grabando, pero dicen que era un robot el que grababa, así que bueno, yo entiendo que un dueño de casa tiene que controlar ahora, ¿qué tanto y al robot? ¿Qué tanto del contenido que se ha filtrado, que se ha conocido respecto de lo que tú dices, particularmente las referencias a que de alguna manera estabas diciendo cosas que no eran tales, sino que estabas fingiendo situaciones en política que no eran las que efectivamente ocurrían? ¿Qué tanto de eso es cierto? No, yo lo decía en un lenguaje coloquial fuerte. Cuando yo lo decía, mire, no le crean a Huanchumilla si es que dice tal cosa, me refería a muchas frases que yo he dicho, como por ejemplo cuando señalé, mira, me voy a quemar a los bolsos. Entonces, bueno, más de alguno seguramente fue a la plaza a ver si yo llegaba con el bidón. Naturalmente que yo lo digo en sentido figurado, en sentido político, de qué es lo que significa quemarse a los bolsos políticamente. Cuando yo digo tienen que irse las forestales, lógicamente no significa que yo al día siguiente me siento en el sillón de la intendencia, hago un chasquido y desaparecen las 580.000 hectáreas de bosque artificial de la Araucanía. Eso es lo que yo le decía a los empresarios. Ustedes tienen que entender cuál es el sentido de la frase que yo digo. Cuando digo que se vayan, estoy fijando un objetivo político que requiere un proceso, un diálogo, que requiere respetar el Estado de Derecho, el derecho de propiedad, que requiere respetar un conjunto de cosas, que no es llegar y que se vayan. Eso es lo que yo quería decirles a ellos para que entendieran. Ahora, Pancho, déjame decirte algo en términos técnicos, si tú quieres. Sí. Y que de repente te puede ayudar, pero hay un axioma en comunicación que señala que cuando hay una comunicación entre un emisor y un receptor, y el receptor entiende mal lo que dijo el emisor, la culpa es del emisor, no es del receptor, digamos. Y por lo tanto, el que tiene que ajustar el mensaje es quien lo emite y no necesariamente quien lo recibe. Mira, puede ser, pero yo no sé, cuando yo te coloco el ejemplo, por ejemplo, de quemarse a los bolsos, no, sino que yo no sé si yo después de decir eso tengo que explicarle, mire, pero es que esto no significa que yo voy con un bidón de parafina. ¿Me entiendes tú? Entonces yo creo que cualquiera persona entiende lo que yo quiero decir, digamos. Y lo he dicho muchas veces,
y bueno, la gente sabe cómo yo pienso, pues, digamos, no soy políticamente correcto muchas veces. ¿Qué tanto esto crees tú que puede afectar la campaña en la Araucanía? Mira, la retroalimentación que yo he tenido todos estos días, ha sido de un respaldo notable de todos los sectores acá en la Araucanía, porque a mí me conocen. Mira, esa frase que yo usé ahí, que diciendo, mire, cuando voy cojeando, no me crean que voy cojeando, yo lo usé en la Intendencia, con los seremi, aquí en la Araucanía lo he usado muchas veces, para decir que la persona tiene que tratar de interpretar qué es lo que uno quiere decir, que no es la apariencia, sino que le busque inteligentemente el sentido a las cosas. Entonces, bueno, se me interpretó por otro lado, pero yo sigo pensando, eso lo dije cuando llevaba 5 meses de intendente, lo reafirmé, lo escribí, y porque lo escribí y lo afirmé, me echaron. Entonces, ¿qué más consecuencia con mi pensamiento, digamos, respecto de eso? Estamos conversando con Francisco Huanchumilla, estamos aquí en el panel con Rodrigo Checopar y con Jorge Ramírez, que si quieren ustedes pueden intervenir. El Ejecutivo, buenos días, Francisco. El Ejecutivo ha dado una suerte de impulso en este último, digamos, periodo de cara a las elecciones en términos de presentar un plan de Araucanía. En otro término, la presidenta Bachelet dio, por un lado, dio inicio al proceso final, del tramo final de la consulta indígena relativa a materias de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, en términos estrictos del propio reconocimiento constitucional, también esquemas de representación política especial para los pueblos originarios y espacios de autonomía territorial. Me gustaría conocer en su condición de candidato, de exintendente, de algún modo referente o líder de opinión en esta materia, cuál es su opinión general respecto de esta agenda, si considera que es satisfactoria, si es insuficiente. Mira, respecto del plan Araucanía, se tradujo en un proyecto de ley que el gobierno mandó al Congreso. Yo valoro ahí que la presidenta se haya atrevido a firmar un mensaje legislativo y que coloque en discusión un proyecto especial para Araucanía. Ese es un gesto político que yo lo valoro. Sin embargo, si tú vas al contenido del proyecto, no quiero dar una lata sobre el tema, pero quiero decir una sola cosa. Coloca incentivos tributarios para la región de la Araucanía, que es la más pobre de Chile, y señala las comunas más pobres, donde la pobreza llega al 40%, y dice que el incentivo tributario es para los contribuyentes de primera categoría que tengan contabilidad completa. Eso en castellano significa prácticamente para las sociedades anónimas, y no hay ninguna sociedad anónima en esas comunas llenas de pobreza. Entonces, bueno, eso lo redactó probablemente alguien en la dirección de presupuesto que no conoce la realidad de la Araucanía. Te doy ese ejemplo de que ese proyecto de ley tiene ese tipo de pifia que no reflejan la realidad de la Araucanía. Lo segundo, respecto a la consulta indígena, bueno, ¿qué puedo decir yo si se le consulta a las comunidades y a los mapuches respecto de la reforma? Contenido, Francisco, del contenido, del carácter del reconocimiento constitucional, porque sabemos que hay diferencias sustantivas, digamos, el fraseo del reconocimiento constitucional que contenga la Constitución tiene implicancia bien sustantiva, bien relevante. No es lo mismo si se reconocen derechos colectivos, si se reconocen derechos ancestrales, si se reconocen... Te entiendo, pero mira, déjame decirte una cosa de procedimiento primero. Está bien que se consulte, pero digamos la verdad, las posibilidades de que haya una reforma constitucional para esos temas y para el resto del conjunto de los temas no va a estar en este gobierno. Va a depender de la inmensa mayoría de los quórum que requiere una reforma constitucional, 2/3 en algunos casos. Entonces, no porque se haga una consulta indígena tenemos que decirle al mundo mapuche, mire, en 5 meses más usted va a tener una reforma de la Constitución. No es así. Y sustantivamente, yo soy partidario del reconocimiento como pueblo, por lo tanto como sujeto colectivo, titular de derechos colectivos, y en consecuencia, más allá de los derechos individuales que hoy día están reconocidos en el artículo 19 de la Constitución para todos nosotros como personas. Entonces este es un proceso que va a seguir. Y para finalizar, por mi parte, ¿a usted le parece prudente desde el punto de vista político, que el Ejecutivo instale esta agenda, en particular la del reconocimiento constitucional y los esquemas de representación política especial para los pueblos originarios y los de
autonomías o territorios especiales a puertas de la elección o entre la primera vuelta y la segunda vuelta? ¿Le parece que es sano desde el punto de vista de generar una discusión amplia, abierta, donde quepan todos los actores? Mira, bueno, yo creo que cuando estamos cerca del término de un mandato presidencial, cerca de las elecciones, influyen muchos elementos tácticos en las decisiones que toma un gobierno. Y me imagino que el Ejecutivo habrá ponderado determinadas variables desde el punto de vista táctico como para hacer lo que está haciendo. Así que no tengo mayores comentarios que hacer al respecto, ¿me entiendes tú? Porque yo sé que políticamente los tiempos están terminados, pero también valido el que un gobierno puede hacer algunas variables tácticas en los últimos 5 meses que son plenamente válidas en el juego político que tenemos, ¿no? Francisco, acá Rodrigo Echecopar de Revolución Democrática. Rodrigo, sí. Yo creo, un gusto saludarte. Yo creo que efectivamente hoy día en la política está un poco, hay una preocupación de parte de estos discursos que se tienen en privado, estos discursos que se tienen en público, y evidentemente el video que se editó y que se lanzó ayer hace referencia en 2 o 3 oportunidades donde tú estás remarcando o preguntando con especial atención si es que está siendo grabado o no. Yo creo que eso es un problema y hay que tratar de evitarlo. Pero también te quería preguntar respecto a que esto es un evento que pasa hace 3 años y medio. Y efectivamente sale a un mes de la elección. ¿Qué lectura haces tú un poco de este video que aparece? Además, el mismo día en donde reformalizan a Pablo Longueira por cohecho respecto a lo que pasó con Soquimich y ahora también incluyendo un tema con el Código de Aguas, que al menos yo en general no soy muy bueno para las teorías conspirativas, pero bien curioso que se dé en un momento, al mismo momento. ¿Cómo lo lees tú? Mira, respecto a la transparencia, mira, yo visité al Machi Celestino, no sé si tú te acuerdas. Sí, cuando era intendente. Cuando era intendente. Bueno, me crucificó medio Chile del lado de la derecha. Y fue una conversación reservada, porque así lo meritaba. Yo he hablado muchas veces con Yaitul también, lo cual no significa que yo valide sus propuestas, no estoy de acuerdo. Yo cuando fui diputado hablé con Pinochet, lo cual no significa que yo esté de acuerdo con lo que diga Pinochet. Uno tiene muchas conversaciones reservadas. También he comido y almorzado con los ejecutivos de las empresas forestales, pero una conversación reservada donde se conversan muchas cosas, elementos de juicio para tener. Entonces eso es una cosa distinta a la transparencia pública que todos pedimos para los actos, pero no se toman las decisiones. Cuando tú decides una cosa tiene que ser público, naturalmente. Lo otro es que yo creo que yo te respondería como el bofica, digamos, en esta cuestión. Es sospechosa esta cuestión, que a un mes de las elecciones, cuando todas las encuestas a mí me dan como probablemente, digamos, senador que pueda salir elegido, entonces yo creo que las forestales a mí no me quieren porque saben cuál es mi postura. Entonces, evidentemente que como el dueño de casa que es Icare no va a saber que hay un robot, digamos, grabando, y que después eso sale para afuera después de 3 años y medio. Entonces es sospechosa el tema. Ahora, respecto de otro tipo de cuestiones, elementos que hay encima de la mesa, la Corte Suprema acaba de dejar sin efecto la operación Huracán del gobierno cuando detuvieron a Yaitul. Y hubo candidatos presidenciales que condenaron y se alegraron porque al fin tomaban presos a estos terroristas. Yo no sé qué dicen ahora que la Corte Suprema, la máxima institucionalidad judicial en Chile, ahora dijo que esta gente era inocente, que la presunción de inocencia regía para ellos. ¿Te fijas tú que esa es la enfermedad de este país, que es un país tan racista y clasista, digamos, que tiene ese tipo de actitudes? Contra esas cosas son las que yo me rebelo y no soy políticamente correcto. Y por eso que muchas veces tengo estos problemas, digamos, de que muchos sectores, digamos, no les gusta Francisco Buenchumilla. Francisco, te va a hablar de aquí que llegó también a integrarse al panel Francisco Martorell, tu tocayo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, Francisco, gusto saludarte. Igualmente. Francisco, justamente sobre ese tema y la decisión de la Corte Suprema, ¿cómo impacta en la zona y qué crees que va a ocurrir? Porque efectivamente acá mucha gente había puesto la esperanza en que este tipo de operaciones de inteligencia, con seguimiento, etcétera, tuvieran mayores resultados en la búsqueda de los responsables de los ataques incendiarios contra camiones, etcétera, en la zona. Sin embargo, vemos que la Corte Suprema lo que está diciendo es que las pruebas no son concluyentes, que no hay razón alguna
para tener a los 7 comuneros en prisión preventiva, y se cae también una estrategia que fue puesta en su momento por el subsecretario del Interior, Francisco Alegüe. Bueno, yo señalé que el déficit del gobierno en muchas materias, pero concretamente en esto, era un déficit político, porque la estrategia de seguridad, de orden público, seguida por la subsecretaría del Interior, yo lo viví como intendente, se centraba exclusivamente en el tema de la seguridad, de las querellas, de las policías, de los tribunales. No había una gestión política tendiente a buscar ciertos acuerdos, ciertas conversaciones, ciertas salidas para estas cosas. Y entonces se va por la vía simplemente de seguridad y de los tribunales, y entonces ahora el gobierno tiene que aceptar que por la vía de los tribunales la máxima instancia le dijo que no, que estaba equivocado. Y también esto vale para el conjunto de la opinión pública, cuando condenaron en el paredón, en la plaza pública, a Héctor Yactul y compañía. En ese minuto la gente era irracional, no entendía que podía haber un Estado de Derecho, una presunción de inocencia, nada. Bastaba que fueran mapuches y estaban condenados. Bueno, ¿y qué dice esa gente ahora? Que la Corte Suprema ha dicho otra cosa. Entonces, respetemos la institucionalidad en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, para que no demos la sensación de que aquí hay discriminación, hay racismo o hay clasismo. Eso es lo que yo alego frente al país respecto de estos temas. ¿Por qué solicitas de que no demos la sensación de que hay racismo, hay clasismo o hay discriminación, cuando básicamente los 3 conceptos son casi parte de la identidad nacional? Lo que encuentro novedoso es que se perciba, digamos, que se vea. Parece que tuvimos ahí venía la pregunta difícil. En todo caso, estamos en el panel aquí con Rodrigo Checopar, Jorge Ramírez, Francisco Martorell. Estábamos conversando con Francisco Huenchumilla. Bien impactante esta seguidilla de cosas que siguen pasando y que cada vez que pasan uno dice, mira, vamos a hacer una aplicación en materia de la calidad de la pesquisa, la calidad de las pruebas, la calidad de la evidencia mejor. Desde lo que han sido una serie de fiascos en este sentido, digamos, desde el caso Bombas en adelante, se ha dado una dinámica muchas veces donde personas que pasan 8 o 9 meses en prisión preventiva finalmente son declarados absueltos, se minimizan las pruebas, se declara que las pruebas son mal presentadas, algunas de ellas, y se promete que se va a hacer un ahínco para mejorar la calidad de la evidencia en las próximas pesquisas, y da la sensación de que no hay mucho avance en tal sentido. Yo no entiendo cómo ese tipo de cosas pasan. Estamos ya en contacto con Francisco Huenchumilla. Tú, Pancho, puedes meterte cuando quieras, pero estaba hablando básicamente de cuál es la razón por la cual, particularmente en la situación mapuche, pero no exclusivamente en la situación mapuche, hay una seguidilla de situaciones donde hay acusaciones muy fuertes por actos efectivamente muy violentos, algunos que tienen carácter probablemente de terrorista, y que finalmente se caen, no se caen por partes, se caen completos. ¿Cuál es la lógica de eso? Bueno, mira, yo cómo lo trato de explicar. Mira, aquí efectivamente, digámoslo en clave jurídica, aquí hay hechos que revisten las caracteres de delito, evidentemente, todo lo que hemos visto en las quemas. Que hay que presentar querella, evidentemente que hay que presentar querella. Pero cuando a la gente cae detenida, yo digo que ahí entonces empiezan las diferencias. Porque si caen detenidos, la opinión pública los condena de inmediato. Cuando caen detenidos en Santiago o formalizados en Santiago por otro delito más de cuello y corbata, entonces sale la presunción de inocencia. Esa discriminación yo creo que nos hace mal como país. Porque yo creo que la presunción de inocencia rige para todos. Y entonces cuando esto se cae, cuando la Corte Suprema dice, no, aquí no hay nada, entonces nos desnuda como país. Nos desnuda en todas las cosas y las barbaridades que se dijeron, incluso en el gobierno presidencial. Y eso contribuye entonces a un clima, a una cultura negativa, a mi juicio, en la convivencia. Porque los sectores perseguidos, los mapuches, sienten que efectivamente hay
una discriminación de la partida con ellos. Y entonces nos hace mal a nuestra convivencia, hace mal al diálogo para poder buscar una salida a los conflictos que tenemos. Así lo veo yo en primer momento. Francisco, te queremos agradecer por haber estado en contacto con nosotros en esta primera media hora del panel. Un gran saludo, chao. Gracias, Fernando. Adiós. Chao, chao. Gracias. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Hora Clave. 9 de la mañana, 57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Elecciones 2017. En las votaciones que se realizarán el 19 de noviembre, podrás elegir al próximo presidente de la República. 23 senadores en las regiones impares, 155 diputados y 278 consejeros regionales. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web cervel.cl. Encuéntranos en redes sociales o llámanos al 606.166. Cervel, elige el país que quieres. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. Restaurante El Bohío del Sheraton Santiago inicia su nueva temporada 2017-2018 de lunes a domingo de 12:30 a 15:30 horas. Venga a conocer el restaurante al aire libre. Se encenderán las parrillas para deleitarlo como siempre con la más amplia y sabrosa variedad de carnes grilladas junto a un exquisito buffet compuesto por ceviches, mariscos, quesos, ensaladas, verduras y una amplia variedad de frutas de estación, tortas y postres de la pastelería. El valor es 31.900 pesos por persona, IVA incluido, con refill de bebidas gaseosas sin límite. Reservas e informaciones, teléfono 222-335.000, sheratonsantiago.com. ¿Qué tiene de diferente la primavera en Italia o el Reino Unido con nuestra primavera? Hoy nada, porque Brooksfield trae a Chile todo el estilo británico confeccionado por manos italianas, telas, diseños y un entalle inconfundible. Brooksfield, encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Información, opinión y debate, solo por la 92.9. Estamos en nuestro panel, aquí en Radio La Clave, con Francisco Martorell, Jorge Ramírez, Rodrigo Echecopar. Acuérdense que tenemos un sorteo del libro Memorias de Octubre de Federico Galente, que vamos a entrevistar a continuación.
son anécdotas, episodios más desconocidos, artistas, escritores, cineastas, todo que tiene que ver con la Revolución de Octubre en Rusia. A propósito de los 100 años también. A propósito de los 100 años. Hay una serie de agenda... 1917-2017. Hay una agenda cultural bien intensa. Hay un ciclo en el CEP sobre los 100 años de la Revolución. En la Diego Portales, nosotros en Libertad y Desarrollo también hicimos uno con Lucía Santa Cruz, Arturo Fermandoa, con hartos historiadores, así que... Y van a salir, según tengo entendido, porque están anunciados ya en algunas partes, creo que en Netflix varias, una serie de documentales sobre lo que fue la Revolución de Octubre, que esos están muy buenos, los documentales de Netflix. Salió hasta un afiche falso que salía como dirigido por Steven Spielberg, como el afiche de una película de Lenin con protagonista Leonardo DiCaprio pelado. Pero no era cierto. No era cierto. O quizás están tanteando a ver si... Fake movie. Sí, a ver si pega. Ya tarde para la... Tu amigo Giorgio Jackson dice que se parece a Lenin. Se parece... Y Arturo Prat está ahí... Punto medio. No, sí, pero esa cabeza medio pelada, así como la de Pancho Martorell, con esa barbita, pero en punta abajo. Vamos a un poquitito. Mañana va a ser un día interesante, porque mañana en la mañana, y lo vamos a transmitir aquí en La Clave íntegramente, va a ser el debate de la ARCHI, de la Asociación de Radiodifusores de Chile, y llegan a este debate llegan temas que son pero pesados, son bastante grandotes. Está el tema de toda la situación narco, que afecta bastante a Alejandro Guillé. Está todo este tema de discusión anticipada de posibilidades de acuerdos en segundas vueltas, que afecta tanto al Frente Amplio como a Carolina Goich y también a Guillé. No sé si es que las situaciones que derivaron en la salida de Gonzalo Cordero de la Dirección de Comunicaciones del Comando de Piñera puedan tener una relevancia particular, pero sí va a tener relevancia el que ayer, anticipándose a este debate, el Comando de Piñera dio a conocer su programa económico, que es un programa económico bien especial en ese sentido, porque, y yo lo he dicho ya aquí hace un ratito, se pasó de esta cosa neurótica, esta variable que introdujo él personalmente, Sebastián Piñera, en su primer gobierno, esta idea total y absolutamente irracional del 24/7, de que tú estás 24 horas al día funcionando, 7 días a la semana, casi como una cosa obsesiva, como no tienes ninguna otra cosa en la humanidad que importe más que esta situación, lo que es obviamente falso, pero funciona como un mecanismo, a esta lógica hoy día de mayor racionalidad por sectores, por segmentos, incluso proponiendo una mayor posibilidades de feriados y de vacaciones. Feriado legal. Feriados legales y 15 a 20 claro, y disfrute de ocio. Lo que es cualitativamente distinto de lo que se veía antes, y por lo tanto yo creo que eso también va a ser parte interesante del debate de mañana. Cuestión que ya, Fernando, fue presentada en su oportunidad, hace como 2 o 3 años, el diputado Poblete, el actor. Sí, Roberto Poblete presentó esto del aumento de las vacaciones en 5 días y recibió una andanada de críticas. Y ni hablarlo de la Camila Vallejo cuando la rebaja. Vamos a ver cómo reacciona ahora el empresariado frente al candidato del sector. Ahora, es distinto cuando tú esta medida la incorporas en un contexto más amplio de un paquete económico o un programa económico que de manera bastante decidida va al fondo en términos de generar las condiciones para que se produzca una genuina reactivación económica. Sí, pero convengamos también de que aquí hay además un quita y pon. Por cierto. El quita es que tú reduces una cantidad de feriados. 3 feriados y por lo tanto eso lo agregas a la... De todos modos, un saldo positivo, para que los auditores queden
entiendan un poco la modalidad. Claro, es un avance gradual para converger de 15 a 20 días los feriados legales, donde se habla, yo todavía no veo el detalle, de eliminar 3 feriados y por lo tanto el saldo positivo sería 2 días más de vacaciones. Ahora, yo me quedo más que eso es como, claro, puede ser es fundamental porque también denota un modo de entender el desarrollo que no es unidimensional, como tú decías, ¿no? Que no fue la primera claro, que no se agota en solo crecimiento económico, cifras, digamos, porque todo esto tiene impacto en la calidad de vida de las personas y uno debe propender a un desarrollo integral, ¿cierto? Integral de la persona, y eso dice relación con los derechos de las personas a, digamos, una calidad de vida mejor. Hace una semana qué lindo. Hace una semana el presidente Piñera, por ejemplo, presentó un programa de medio ambiente, digamos, donde habló de la construcción de nuevos parques naturales para que la gente se haga propia de los espacios públicos. Entonces me parece que esto contribuye a desmitificar una caricatura que siempre desde la izquierda, un sector de la izquierda dice, oye, si aquí la derecha va a gobernar para los empresarios y lo que quiere es que, cuando la única dimensión que existe en su mapa o en su cartografía política es la billetera y las lucas. Por cierto que eso es importante, una condición necesaria, pero no es suficiente para alcanzar un desarrollo humano integral, y me parece que en ese sentido... Pero pongamos eso sobre la mesa, o sea, está planteando aumentar la cantidad de vacaciones disminuyendo los feriados, quedando más o menos donde mismo. No hagamos posverdad, no quedamos donde mismo. La mirada que es exactamente de lo que ustedes le critican a Camila Vallejo en el pasado o a Roberto Poblete cuando lo presentó el mismo. Que no, porque esto se sitúa, va acompañado de una reducción de impuestos. Va acompañado de una reducción de impuestos, cuando hablamos de que la vida se trata de más de que simplemente producir y trabajar. Bueno, ¿quiénes son los que han bregado por los derechos de los trabajadores? Que puedan organizarse colectivamente, que puedan defender eso en negociaciones en donde tengan más equiparado su posibilidad de llegar a un acuerdo con sus empleadores. Y lamentablemente las palabras que plantea Jorge acá, que suenan muy bonitas, en verdad se quedan un poco en el aire, y cuando llega el momento de legislar para que eso se pueda convertir en realidad para millones de trabajadores chilenos, se quedan, eso no se traduce en votos. Ahora, yo encuentro estupendo que haya más espacios de... ¿Tú vayas a participar mañana del...? No. ¿Quiénes son los periodistas no tengo mañana? La más leve. No. Yo esperaría del debate de mañana, no sé, estas últimas semanas, como ¿de qué se ha tratado un poco el debate político? Tuvimos un par de días en donde estuvimos hablando de la tenencia de armas, como ¿en qué momento llegamos a esto? Es que ahí tenemos que, ahí Rodrigo, tenemos que hablar del factor de que estamos hablando antes José Antonio Casta ha colocado en la tabla de la agenda pública una serie de temas, una de las cuales fue esta lógica de la tenencia de armas. No, pero yo quería agarrar eso. Con los martillos. Bueno, ¿de qué queremos hablar? Sí, obvio. En Chile, Rodrigo, en verdad... Pero ven el ejemplo por Rodrigo. Pues hablemos de los temas dirigentes de tu sector. Escucha lo único que hemos visto es que en la última semana por el diario se ven peleando de si apoyamos a Guillén o no apoyamos a Guillén en segunda vuelta. Entonces, se está teniendo un diálogo político, pero sustancial, respecto a temas de fondo, no respecto a la tenencia de armas o no tenencia de armas, en donde salió Piñera en una portada de La Segunda hablando de que él le pegaría martillazo a la cabeza, no sé en bajo qué circunstancia a quién, que yo creo que eso no está aportando mucho al debate político, y yo me imagino pero que ¿qué acá están podemos llegar, usted? Mira, yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Pero escúchense, porque déjame terminar, un monólogo, pero termina. Entonces yo creo que sería interesante que no hablemos de la tenencia de armas ni de martillazo en la cabeza. Bueno, entonces yo te invito, que hablemos de temas. Pero bueno, ¿puedo terminar? Pero es que no terminas nunca, por Rodrigo. Entonces que hablemos de temas de fondo. Ya, y para mí los temas de fondo, que creo que son los que le importan a los chilenos y a las chilenas, tienen que ver con las propuestas más concretas respecto a qué es lo que queremos hacer en pensiones. Y ahora es mi turno, es mi turno. En salud. Lo que yo te invito es que tú digas, como tú participas del comando Beatriz Sánchez, a que sigan el ejemplo de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera cada 3 días está haciendo, digamos, anuncio en terreno de su programa de gobierno. Está abriendo el programa de gobierno. Ayer abrió el programa económico, como dije, ya se ha abierto prácticamente la totalidad del programa, planteando propuestas y haciendo un esfuerzo porque en la agenda política se abre de temas de política pública. Está bienvenido. Porque lo que yo he visto hasta el momento, es que la dirigencia del Frente Amplio aparece en la prensa solo a través de dimes y diretes de distintas facciones que dicen que hay que apoyar a Guillén,
si no hay que apoyar a Guillé, pero resulta que en materia de propuestas, de solucionática, de cómo vamos a solucionar los problemas de la gente en materia de economía, de seguridad, de empleos, se ha visto poco y nada. Entonces yo voy a esperar con ansia. ¿Leíste la propuesta económica de Beatriz Sánchez? Sí, pero es lo único que ha salido. Pero ¿qué opina Beatriz Sánchez de medio ambiente? ¿Qué opina de seguridad ciudadana? Si hubiese leído la propuesta económica, Rodrigo, sabías que hay propuestas concretas sobre cómo vamos a construir una economía sustentable. Y ayer la propuesta de Piñera en materia económica tiene aspectos muy sólidos, es muy clara y apunta a una dirección hacia dónde va, y nos reducimos en la discusión finalmente a las vacaciones, y eso ocurre habitualmente. Aquí hay culpas compartidas, estamos a un mes de las elecciones. No podemos entrar al debate, desgraciadamente, sobre el fondo de los temas. Y no lo van a hacer los medios de comunicación. Los medios de comunicación, obviamente, que tienen que buscar aquellos aspectos que son los más atractivos. Lo pueden hacer los columnistas, lo pueden hacer los reportajes del domingo. No podemos renunciar a esto. No puedes renunciar a eso, pero es muy difícil. Lo que está hablando es una realidad. Lo que está hablando es que los temas que los candidatos oportunamente, para sacar ventaja contingente, colocan durante la semana o cada día en noticias. Escúchame, Rodrigo, no te apresures a contestarme si es que no termino. Los temas que por compulsión contingente colocan cada día, particularmente los que no tienen opciones de ganar, pero que sí pueden colocar temas, esos, lo que está diciendo Pancho, abarcan un factor demasiado desproporcionado de los temas en tabla. Lo que no significa que los medios de comunicación no hacen la pega en el sentido de, por ejemplo, hacer los debates que corresponde, hacer los programas políticos, llevar a los candidatos, que se han aumentado los programas políticos, dicho sea de paso, en las páginas editoriales, plantear posición respecto a los columnistas, tener tribuna al respecto, los reportajes de los domingos, sacar las cosas. Pero en la cosa contingente diaria, que un porcentaje muy alta de la población solo se queda con los titulares de las noticias en la televisión, o los titulares, son básicamente cosas que las personas te hacen para tratar de capitalizar situaciones. Lo que hace Marco de repente en una situación, José Antonio Katz con las armas, el uso de la retroexcavadora, ya sea para atacar a Piñera o para beneficiar a Piñera, en fin. Pero efectivamente, y ahí también la responsabilidad de los medios es hacer un link a lo que tú estás diciendo. Es decir, llevar a la gente a que se interese en las cosas, en la cosa global, de fondo. Por ejemplo, que sepamos que Piñera está lanzando su programa económico, y luego que tú puedas interiorizarte más. Que habla que ¿sabes dónde más se ha expresado eso? Yo creo, por ejemplo, en la votación que se dio sobre gratuidad. O sea, la derecha no tenía posición al respecto. Piñera llevaba un año haciendo campaña y no había dicho qué es lo que planteaba en ese aspecto. Y tuvo que llegar el gobierno, presentar la ley de gratuidad, los de Renovación Nacional primero querían votar a favor, después Piñera tuvo que ordenarlos para que votaran en contra. Entonces, a menos que tengan la obligación de mostrar su posición, no la están mostrando en un tema fundamental que ha sido, por ejemplo, el tema de gratuidad. Y eso ha sido la tónica de la derecha, y también, para qué decirlo, de Alejandro Guillar en muchas temáticas, en donde como no se está poniendo, y yo creo que ese es uno de los roles del medio de comunicación, una exigencia sobre una propuesta concreta, sobre una posición política concreta respecto a los temas, están zafando. Entonces, cuando ahora, por ejemplo, se están poniendo la posibilidad de que hagan reformas constitucionales en esta pasada, o que se legisle sobre algunos temas, bueno, a mí también quizás me gustaría que se diese un debate más profundo en muchas de esas temáticas, pero al menos vamos a poder sincerar las posiciones de muchos que hoy día se están escondiendo. Oye, pero estábamos hablando de propuestas, y yo creo que es sano que nosotros discutamos las propuestas de fondo, más allá de los accesorios, de las vacaciones o no. Acá Sebastián Piñera se está comprometiendo con metas ambiciosas pero prudentes, ¿ya? Son metas ambiciosas en términos de que se plantea duplicar. Ambiciosas pero prudentes. Sí, ambiciosas pero prudentes. O sea, en el fondo ponderadas. No tirar cifras al voleo. Son prudentes, digamos. No, porque tú puedes ser ambicioso, pero sujeto a un marco de realismo. No puede ser ambicioso y prudente simultáneamente. Sí, por cierto que se puede. La realidad que viene es mala, y dentro de eso se puede ser relativamente ambicioso, por ejemplo, pero con la prudencia. Exacto, de que con el contrañimiento de un marco económico. Que viene es bastante buena. Por ejemplo, duplicar la tasa de crecimiento, ¿ya? Habla de duplicar
el ritmo de creación de empleo. Ya, por ejemplo, ya no se propuso la meta del 1 millón de empleos, del guarismo. Está hablando de cuestiones más globales. Reducir la pobreza por ingreso a 1/3 en 4 años y a la mitad en 8 años. ¿Ya? Esos son anuncios de fondo. Por lo demás, vuelve a instalar el tema de la pobreza, que está absolutamente dejado de lado en la actual administración. La agenda del actual gobierno fue la de los derechos sociales universales garantizados y el tema fue la desigualdad, más que la pobreza. Y se nos olvida, a propósito ahora que surgió el tema de los narcos y que siempre de vez en cuando surge el tema de los campamentos, de que en Chile todavía hay una inmensa mayoría de personas que vive bajo la línea de la pobreza por ingreso y que si bien hemos ido reduciéndola, hay que hacerse cargo también de ese punto. Entonces, estas son propuestas que apuntan al fondo. Entonces, claro, obviamente que el tema de las vacaciones es una cuestión que complementa, que nutre con otra mirada a esta visión más bien de economía pura y dura, pero que de algún modo complementa y hace de un todo mucho más integral y que yo creo que sintoniza mucho con los que los ciudadanos hay que celebrar eso. Sí, yo creo que y hace falta, yo no estoy planteando exclusivamente la candidatura de Sebastián Piñera, yo creo que la candidatura de Alejandro Guillé ha sido especialmente hábil también en no mostrar sus propuestas concretas en estos temas. Ahora, creo que uno tiene que ver con las propuestas de fondo, pero lo que tenemos que esperar de nuestros políticos es que dejen de evitar los debates políticos, que pongan sus posiciones políticas sobre la mesa. Y eso, espero que el debate de mañana vaya en esa línea, que no nos quedemos los titulares, que busquemos mostrar esas posiciones, que está bien, si no hay que estar de acuerdo con todo lo que plantea un candidato, pero sí es importante que la ciudadanía pueda ver cuáles son sus posiciones. A mí me sorprendió también uno de los titulares que sacó Piñera respecto a su gabinete, cuando le están planteando lo de las formalizaciones de los antiguos ministros. O sea, tenemos una cuestión que no sé si había pasado, me podría ayudar el Pancho y Fernando, en algún gobierno en donde tener 3, 4 ministros subsecretarios formalizados por cohecho. Estamos hablando del nivel de corrupción altísimo. ¿Es del retorno a la democracia? No lo conozco. Yo tampoco tenía antecedentes de algo de ese nivel. Y Sebastián Piñera, ¿qué es lo que responde? No, mira, si uno tratara de hacer un gabinete de Virgen María, no podría ser gobierno. No fue la frase más feliz de ayer. No, ¿en qué estaba pensando? O sea, él está planteando, hay ministros otro candidato de cohecho. Le hubiera parecido ayer un ministro, como apareció Pablo Longueira, siendo reformalizado por cohecho, es un misil a la línea de flotación. Bueno, de hecho tú tienes a Alejandro Guillé contra la pared, defendiéndose básicamente por lo que pasa en una alcaldía en San Ramón respecto de los narcos, que no tienen que ver con su gabinete, no tienen que ver con nada, sí tienen que ver con un partido que lo apoya. Y claro, automáticamente tú pones el haz de luz y dices, ¿qué está pasando acá? Y saltan todo, y yo creo con legítima deseo de saber de qué tanto, por ejemplo, influencia política ha tenido la participación del alcalde de San Ramón dentro de la campaña y todo lo demás. En el caso de Sebastián Piñera es cierto, yo no conozco ningún otro gobierno que haya tenido esa cantidad de personas formalizadas o reformalizadas, habiendo sido ministro, subsecretario o parlamentario de un gobierno determinado. Y la situación de acusaciones cruzadas que hay en la familia Lavín, que es otro ministro y uno de los alcaldes importantes. Pero yo quiero tomar sobre eso. Y puede ser que no haya sabido. Pero fue ministro. Es posible que no haya sabido. Es posible que no haya sabido que sucedía eso dentro de su gobierno, pero lo que yo creo que es inaceptable, y yo le pregunto a Jorge si esa es la posición que se está defendiendo oficialmente de parte del comando de los partidos, en donde pareciera que no es grave lo que pasó. O sea, se hace un reconocimiento, mira, son cosas que pasan, uno no puede tener Virgen María ni santo en el gabinete. Pero yo quiero saber... Si no hay ninguna sentencia. No, evidentemente hay hechos que se tienen que explicar. Hay una sentencia que no fue de un ministro de Sebastián Piñera. Que es de Jovino Novoa. Que es de Jovino Novoa, sí, que pidió un juicio abreviado. Claro, hay sentencia. Pero ¿por qué Sebastián Piñera va a tener que hacerse cargo de...? Porque es su gobierno. Bueno, pero es que entonces hazte cargo tú del desfalco y del fraude que dejaron en la Municipalidad de Providencia en el área educacional. Lo hemos aclarado, lo hemos puesto sobre la mesa de la carta. Hay un informe de Contraloría con 170 páginas
que no menciona en ningún caso a la Dirección de Educación dentro de los desajustes de las cuentas. Ahora nosotros nos limpiamos las manos. No, nosotros le hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que se meta porque nos parece importante que se revise. Sebastián Piñera se ha lavado las manos. Se está lavando las manos, está diciendo que no pueden haber actúen las instituciones. Yo quiero una pregunta concreta. Que dijo una frase ayer poco feliz, creo yo, de esas cosas que la ley el de expresidente pesca. Piñera de repente improvisa frases. Y ayer improvisó una frase que no es la mejor de todas, porque la interpretación fue en el sentido un poco lo que decía Rodrigo, cuando dice, bueno, si es que uno gobernara solamente con puras vírgenes, no se podría hacer gobierno. Ahora, esa es la frase que dijo Madison en el Federalista, que si el gobierno fuera de ángeles no necesitarían extraordinario, pero gobierno. yo tengo la impresión que después de 2 siglos y medio algo se debe haber avanzado en materia de decir huevadas. Oye, y todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero estamos hablando de cohecho. Estamos hablando de la pero captura si no se de la democracia. en estos casos no hay una sentencia. Es lo que está planteando que no es grave. Es un juicio moral, pero acá hay un juicio, tiene que haber un juicio penal. Ya se está limpiando las manos. Pero ojo, es que tú estás adelantándote, como que si tú fueras también se está adelantando diciendo lo mismo. Lo que es justo para ti es lo que es justo desde el punto de vista penal. A ver, Jorge, hay dos cosas que son distintas y una tiene que ver con la lógica política y otra con la lógica judicial. Porque con ese criterio, al señor alcalde de San Ramón tendríamos que tratarlo como la blanca paloma que sigue ejerciendo. Yo no he dicho que es un delincuente ni que es un narco. No me importa si lo dijiste o no. La lógica política implicaría que se tomaran decisiones mucho más fuertes contra el alcalde de San Ramón que una suspensión dentro del Partido Socialista. Es decir, yo frente a una situación como esa espero, sobre todo después de lo que dijo ayer Patricia Roa, que habrían amenazado a la esposa de Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. La tomaron del brazo, le dijeron cuida a tus niños, no sé cuántas cosas más, y que tu marido retire la querella. Es una situación gravísima y uno dice, el Partido Socialista va a aceptar solamente que este tipo diga yo momentáneamente suspendo mi militancia. Lo que uno espera ahí es expulsión. Si por X motivo después se llega a equivocar, que vuelva. Sebastián Piñera no es presidente de la UDI. Por eso te estoy hablando que hay una lógica política que no tiene que ver con la lógica judicial. Los partidos toman su decisión, algunos han suspendido la militancia, otros han sido expulsados, pero cuando tú tomaste y aceptaste en un gabinete y ese gabinete está cuestionado en 2, 3, 4 miembros, por lo menos sale al ruedo y di algo más lógico que esa desafortunada frase de que no se puede gobernar con puras vírgenes. Bueno, son puntos de vista, no está dentro de la subjetividad. Estamos hablando en el marco de la subjetividad y acá estaba... El senador del cupo Partido Radical, independiente, apoyado por el Partido Socialista, que tiene un alcalde en San Ramón que está vinculado a estos casos. Sebastián Piñera no es esa situación. Él era el presidente en donde en su gobierno ejercieron sus funciones estos 4 ministros y subsecretarios que hoy día están formalizados por cohecho. Y está actuando la justicia. ¿Qué quieres que haga él? Si no son parte de su comando. No son parte de su comando. No están en ninguna comisión programática. No va a tener nada que decir. Espérate. Pero si ha dicho, se ha pronunciado de que va a colaborar con la justicia en la medida que se le solicite y que tienen que actuar, digamos, las instituciones en su forma. No, Jorge, estamos hablando de en su forma política. Y fondo. En gran parte, convengamos una cosa, por lo menos en términos hipotéticos y racionales, en gran parte esas personas no son parte de su comando porque están en la situación que están. Por cierto. Yo creo que Pablo Longueira es una persona que es invaluable dentro de cualquier comando de una candidatura derecha. Si no es parte del comando es porque está en esa situación. Estoy completamente de acuerdo. Y si es que Gonzalo Cordero, por ejemplo, le afectó el hecho de que su anterior sociedad, Acerta, tuviera empresas, tuviera boletas que aparecieron ahora... O sea, Cristina Vitar tenía. Cristina Vitar. Pero el socio de Cristina Vitar era Gonzalo Cordero y eventualmente alguien podía sacarle la cuestioncita. Si es que él tenía ese tipo de cosas, bueno, eso tiene repercusiones inmediatas. Por lo tanto, no es excusa, es que no son parte del comando. Es que la razón por la que no son parte del comando es porque están en una situación que nunca, que en cualquier situación política tiene... Lo que uno espera es que haya un pronunciamiento respecto de ellos. Pero en buena hora. O sea, aquí nadie desmiente el hecho de que se cometieron errores, faltas graves, pero eso lo tiene que sancionar
eso se sanciona en sede judicial. Obvio. Uno no puede a partir de juicios morales, como ha hecho Rodrigo de hace 20 minutos, decir que acá hay cohecho, esos son juicios morales, no son juicios penales. Como decía Huenchumilla, cuando las detenciones son en la Araucanía, porque ahí yo vi a toda la derecha cantando y feliz. Ahí no hay presunción por la detención. Y no hay sede judicial. Eso convengamos. No. Ahí no hay referencia a sede judicial. Ahí marchen preso que hay dos WhatsApp que nos acusan. En todo caso, creo que la situación es lo suficientemente transparente hoy día en términos de lo que está puesto arriba de la mesa, como para que nadie se trate de pegar golpes en el pecho diciendo... Están todos neteados, en el fondo todos... No están todos neteados, pero porque hay cosas que eventualmente pueden ser más graves que otras, pero no basta ya esta venta de una candidatura sobre la base de la excelencia, sobre la base de los mejores, sobre la base... Eso se le murió. Es que las consideraciones morales en política son muy delicadas. Pero por favor, si tú las usaste... Hoy día por eso sí, pero hay un aprendizaje. Pero por eso estoy diciendo que hay un aprendizaje en el sentido de que esto corre para todos lados. O sea, cuando Rodrigo acá rasga vestidura y habla del cohecho y después yo le pongo sobre la mesa, le pongo sobre la mesa el caso de Providencia y la Corporación Educacional, claro, obviamente se complica, porque obviamente que hay error. Acá la política es una actividad humana, ¿cierto? Y las personas, digamos, tienen, errores, falencias, cometen faltas graves, menos graves, y obviamente que se tiene que asumir cierta responsabilidad política, pero se le sanciona judicialmente conforme a lo que dictaminan los tribunales de justicia, porque si cada uno de nosotros va a ser el juez moral de lo que es lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, de hecho, a ver, llegamos a un punto ciego. Perdón, convengamos dos cosas, porque ahí tú dijiste una cosa que me parece un poquito grave. Okay. Yo tengo todo el derecho a ser el juez moral de lo que se me pare la raja. Y tú también. Tienes el derecho a plantear, tú no eres juez, tú tienes el derecho a formarte opinión. Como persona natural. Como persona natural. ¿Sí? Tienes derecho a formarte opinión. Pero Rodrigo es presidente de un partido político. No, está bien. Pero lo que me estoy refiriendo es que tú no puedes decir de que no hay que... yo estoy hablando desde el punto de vista de la opinión pública. Las personas cuando votan, Jorge, tú lo sabes perfectamente bien, cuando votan con una idea respecto de por quién van a votar y por quién no van a votar por otro. Tienen ya sea ideas que abrazan, que coinciden con lo que ellos piensan, o tienen reproche o reparos morales respecto de alguien, independientemente si es que ha habido fallo judicial o no. Y esos son los ciudadanos cuando votan en una democracia. Por lo tanto, el lanzar una idea de que aquí las personas deben opinar de acuerdo a cómo termina el juicio. No, como termina el juicio me parece a mí extraordinariamente importante, porque habla el tribunal competente para aquello. Pero no necesariamente significa que lo que se plantea a través de un fallo judicial es la última palabra a la que uno tiene que aspirar para tomar posición. De hecho, todas las cosas que estamos hablando, va a haber gente que va a votar por un candidato o por otro candidato cuando todas estas cosas están pasando, y no va a haber ninguna sentencia el 19 de noviembre. Por cierto, pero cuando uno se enfrenta a un micrófono, cuando uno representa a una organización, tiene que ser responsable. O sea, yo entiendo que en una conversación de sobremesa, en el taxi, en el metro, incluso frente a la situación del elector y la urna, él pueda, expresar su opinión de manera libre. Eso me parece absolutamente comprensible y legítimo. Yo también puedo expresar mi opinión de manera libre acá, y me parece... Tú tienes una responsabilidad, porque si no se deteriora el nivel del debate político. Y yo te pido la responsabilidad a ti. Tú me has preguntado por el tema de Providencia, y he dicho con mucha claridad, acá hay una responsabilidad, porque éramos parte de una gestión municipal. Y si tú me preguntas por la parte política en educación, creo que se hicieron grandes avances en Providencia, tienen la mejor evaluación docente de Chile, y creo que eso tiene que ver con la gestión que se hizo ahí. No había papel en los colegios. No, tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que hubo en general. No había papel en los colegios. En segundo lugar, ustedes tienen 4 ministros subsecretarios formalizados, y a mí me gustaría escuchar, y esto es políticamente relevante,
¿qué apreciación hace Sebastián Piñera hoy día de la ley de pesca que salió? ¿Le parece que es legítima? ¿Le parece que sale sin ninguna influencia indebida? ¿Le parece que responde a los intereses de la sociedad chilena cuando él mismo en los 90 planteaba una ley distinta a eso? ¿Qué apreciación hace sobre la invariabilidad tributaria a la que accede Soquimich? ¿Le parece que eso no tiene relación con los más de 700 millones de pesos que recibe Pablo Longueira? Esos son apreciaciones políticas de cual Chile tiene derecho a saber qué es lo que piensas tú y tu candidato, porque eso tiene un efecto sobre nuestro país, tiene efecto sobre las decisiones políticas que se están tomando. Entonces, ya... démosle, esperemos a que salga la justicia. Anticipamos el debate de mañana. No sé si estas cosas me gustaría que hablaras de tu candidata, porque en toda tu intervención el 80% hablas de... Y yo creo que... Invito el sábado a que vaya a la presentación del programa para que anote algunas buenas ideas que tienen que ver con justicia, solidaridad, igualdad, conceptos que son importantes en el mundo. Ya, le agradecemos a Rodrigo Checopar, Jorge Ramírez y Pancho Martorell por este panel. Mañana, repito, va a haber el debate de la Asociación Radiodifusores de... ¿Es a las 8 o 9? Es a las 8 de la mañana, entiendo que comienza, y vamos a estar nosotros transmitiéndolo, y por lo tanto yo me imagino que muchos de estos temas van a salir, porque está la situación en el ambiente, ya nada más han habido temas nuevos que se han incluido, y yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, pero tengo la impresión que la situación de los programas es súper importante y es conveniente que todos se conozcan, pero la variable ética, la variable de que vale para todos los casos que estamos hablando, esa variable va a estar presente como difícilmente ha ocurrido en otras elecciones. Así que mañana empieza la propaganda, digamos, en día entramos en tierra derecha. Tierra derecha empieza la campaña. Le agradecemos a todos ustedes. Volvemos un rato. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Experiencias y mucho más en Emprender es Clave. De lunes a viernes de 11 a 12 del día con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. 92.9 Radio La Clave. Emprender es clave. Somos como tú. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas.